Ustedes me dicen en el momento que iniciemos la clase, por favor. Hola doctor, buenas noches. Yo ya estoy listo por aquí. Perfecto, maestra Sharon. Igual aquí también lista. Pues yo creo que comenzamos, ¿verdad? Sí, Bueno, pues de antemano les voy a dar su felicitación por adelantado. El día de mañana los abogados celebramos un día muy importante para nuestra profesión, para la sociedad. Es indiscutible que la tarea, la función del abogado es muy importante. Me parece que día a día es una actividad imprescindible para cualquier sociedad y para nosotros no es la excepción. Una fuerte felicitación a todos y cada uno de ustedes, una felicitación para sus familias y en el área, en la actividad que ustedes se desenvuelvan, pues muy orgulloso de haber conocido en esta maestría gente muy agradable, gente muy importante, cada uno de los maestros que forman parte de Magíster, el personal académico, administrativo, conjuntamente con esa sociedad de alumnos, hacen más fuerte estas instituciones académicas preocupadas porque seamos un referente eh, en la vida social. De manera personal, quiero felicitarlos y pues que mañana festejen muy bien en el área donde ustedes se encuentren. Cabe destacar también que el día de hoy el doctor Camilo Constantino está recibiendo también un premio muy importante en el Senado de la República y él también fue un abogado que fue considerado para una medalla el día de hoy también por la mañana en el Senado de la República. Hubo dos actividades, una a través del senador, el presidente de la mesa directiva, y la otra a través de Monreal, que están haciendo conjuntamente con el Colegio Nacional de Abogados Penalistas el nuevo Código Nacional Único. Entonces, Código Penal Único. Entonces, pues enhorabuena a todos ustedes, mis felicitaciones y vamos a dar inicio a nuestro taller del día de hoy. Podemos hablar como prueba superviniente. Aquella, imaginemos que estamos en un caso donde han sido depurados los medios de prueba y están enunciados en el auto de apertura o juicio oral. Posteriormente se presentan las partes en la audiencia de juicio oral para el desahogo de estos medios de prueba y que causen así convicción para convertirse en pruebas durante el interrogatorio y contrainterrogatorio. Un testigo proporciona información sobre una prueba que no reconocía. Por ejemplo, indica que no hubo un arma y que sabe dónde se encuentra. ¿Podría alguna de las partes introducir el arma como prueba superveniente? Claro que sí. Siguiendo este ejemplo anterior y también en el juicio oral, ¿qué sucedería si las partes se percatan y en audiencia que un testigo relevante para el caso y que estaba en coma previamente a la celebración del juicio oral?
por lo que es evidente que no está contemplado como prueba testimonial en el auto de apertura a juicio oral y se encuentra ahora lúcida para poder declarar. ¿Podría alguna de las partes pedir que se incorpore su testimonio como prueba superviniente? Claro que sí. En ese mismo orden de ideas, ¿cómo o qué pasaría cuando ya admitido un medio de prueba parcial en el auto de apertura a juicio oral y durante el desahogo del mismo, la parte ataca su autenticidad y veracidad? Bueno, aquí como nosotros hemos podido apreciar, compañeros maestros, tenemos esa prueba superveniente. Y con relación a la prueba anticipada, se permite ofrecer y desahogar anticipadamente una prueba cuando, por ejemplo, se le dice al testigo después de declarar ante la representación social que tiene la obligación de comparecer y declarar durante la audiencia de juicio oral y de comunicar cualquier cambio de domicilio o de morada. Y este testigo expresa que existe la imposibilidad de que comparezca a dicha audiencia por cuestiones de tener que ausentarse a larga distancia, vivir en el extranjero, que haya motivos por los que se teme su muerte o existe incapacidad físico-mental que le impida declarar en la audiencia de juicio oral. Bueno, esto es un tema que quedó pendiente todavía en el taller pasado, pero que era necesario el día de hoy ya cerrar este capítulo porque habíamos hecho referencia que íbamos a hacer algunos ejercicios respecto del apoyo de memoria, la evidencia de contradicción. Había también por ahí algún comentario de algunos otros compañeros que hacían referencia particularmente que cómo se ofertaba la evidencia material o documental. Y bueno, esos tópicos el día de hoy trataremos de cerrarlo para entrar un poco al tema de las objeciones. En este sentido, podemos nosotros advertir que este nuevo o este sistema de justicia penal de corte acusatorio, en el cual también uno de los principales postulados es la contradicción. Entonces, ante esa circunstancia, es obvio que todas las pruebas que han sido incorporadas a juicio, pues merecen la atención que refiere el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero previo a ello vamos a tratar la manera o la forma de cómo se incorpora la prueba. Y la prueba por sí misma, ustedes lo saben, que pues esto es a través de una testimonial. Y esa prueba testimonial, al ofertarse, debe mencionarse de manera general o específica el nombre del testigo, el domicilio, los puntos respecto de los que versará dicho testimonio, la forma de incorporación a juicio y en el caso si se compromete a presentarlo el oferente o solicita se cite por los conductos legales. Sobre este aspecto, a manera de ejemplo, podemos nosotros advertir que Luis Hernández es un testigo quien tiene su domicilio en calle Ignacio Zaragoza, número 365 de la colonia Hidalgo, municipio de Ecatepec, Estado de México, y que los puntos sobre los que versará su declaración, su testimonio, serán sobre los hechos
de fecha 22 de agosto del año 2022, aproximadamente a las 2 de la mañana, en la calle Morelos, Colonia Hidalgo, municipio de Ecatepec, Estado de México. Dice el oferente de la prueba que este testimonio o esta persona no se compromete a presentar y por ende solicita con fundamento en los artículos 90, 91, 360, 363 y 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sea citada a través de los conductos legales. Prueba que se incorporará a juicio a través de interrogatorio directo que le formule el testigo. Hasta aquí, si me pueden ustedes, por favor, auxiliar con quien tenga a la mano el artículo 90, me puede auxiliar con la lectura de este artículo, por favor. Si es que lo tienen a la mano y si no, continuamos. La intención es de refrescar este antecedente que seguramente ustedes ya lo han utilizado en sus escritos para el efecto de ofertar alguna prueba. Si lo tiene ahí la maestra Sharon, si me auxilia, por favor. Muy buenas tardes, maestra. Es el artículo 90. Si quiere yo lo leo, profesor. Adelante, adelante, por favor. El artículo 90, ¿verdad? Del Código Nacional. Sí. ¿Esa es la citación, maestro? Sí. Ok. Toda persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o ante Ministerio Público cuando sea citada. Cuando sea citada, cuando, ay, espérame, es que no traigo mis lentes. Sí, no hay problema, no hay problema. Cuando sea citada, queda exceptuados de esta obligación el presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos 1 y 5 del artículo 111 de la Constitución, el consejero jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente, ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Muy bien, el artículo siguiente que es el 91 y luego de ahí nos brincamos por favor al 360. Sí, Doctor, ok, artículo 91, formas de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama, con aviso de entregar en el domicilio proporcionado cuando menos con 48 horas de anticipación a la celebración del acto. Excelente. Sí, adelante el 360, por favor. Sí. 360. Aquí está. Aquí está. Artículos 360. Debe de testificar toda persona. Tendrá obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. Asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para solución de la controversia, salvo disposición en contrario. Muy bien. Nos falta el 363, 364, ¿verdad? Sí. 363. Citación de testigos. Los testigos serán citados
para su examinación en los casos de urgencia podrán ser citados por cualquier medio que garantice la recepción de la citación, de lo cual se deberá dejar constancia. El testigo podrá presentarse a declarar sin previa cita. Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento del órgano judicial y carece de medio de comunicación, de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia. Tratándose de un testigo que sea servidor público, la dependencia en la que se desempeñe adoptará las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, en cuyo caso obedecerá además los gastos que se generen. 364. Comparecencia obligatoria de un testigo. Si el testigo debidamente citado no se presentara a la citación o haya temor fundado de que se ausente o se oculte, se le hará comparecer en ese acto por medio de la fuerza pública, sin necesidad de agotar ningún otro medio de apremio. Las autoridades están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente al tribunal para garantizar la comparecencia obligatoria de los testigos. Muy bien. Aquí, como podemos ver a través de estos artículos, pues es una obligación por parte de los testigos de presentarse ante el juez de juicio oral para los efectos de desahogar la prueba ofertada en particular, ya sea por fiscalía, por parte de un asesor jurídico o en su defecto por la defensa particular o pública. De esta manera podemos nosotros apreciar que es una obligación, es un elemento normativo que tienen los órganos de prueba para presentarse. Y muy en específico, lo que a mí me llamaba la atención en el caso de la Fiscalía General de la República, que a estos testigos incluso se les pagaba su dieta durante 2 días antes de desahogar, en este caso, en este supuesto, su testimonio cuando fuese ofertado por parte de Fiscalía. Y evidentemente estaba obligado no solamente al pago de ese traslado, sino todo lo relacionado e inherente a los gastos que pudieran tener o surgir durante su estadio. De tal manera que, bueno, a través de estos preceptos legales, ustedes pueden ordenar que estos órganos de prueba puedan ser citados e inclusive algún apercibimiento que considere en este caso los órganos que han considerado bien ofertar esta prueba testimonial. Por lo que respecta a la pericial, deberán tomar en cuenta que al ofertar la misma deben citar la materia de la pericia, ¿sí? El nombre del perito, el domicilio, los puntos sobre los cuales versará dicha pericial y no menos cierto, ya es una situación que ha sido superada, que se indiquen los títulos y los títulos y las calidades, así como la forma en que serán incorporados a juicio. Y esto ha sido superado en el entendido que cuando la Fiscalía hace ese descubrimiento probatorio, la defensa tiene la oportunidad de tener
a su alcance la misma, y en ese descubrimiento probatorio, si ustedes creen tener alguna duda respecto a algún perito en particular, pues poder ofertar una prueba que demuestre lo contrario. Incluso pudiéramos hablar de una prueba de refutación. Sin embargo, es pertinente que generalmente en las instituciones procuradoras de justicia o en el área de servicios periciales, estos peritos se encuentran inscritos en un registro. Entonces, aquí mucho ojo de que también estos peritos puedan tener esa calidad o incluso esa experticia, porque muchas veces, y es lo que estaba pasando acá en el Estado de México, que estos peritos incluso no tenían algún título, y llamaba mucho la atención que desahogaran estas periciales sin ser propiamente, sin tener un título o una calidad que lo respaldara. Hay algunos peritos que sí requieren dicha experticia, como pudiera ser un médico, ¿sí? Pero a razón de que pues este sistema de justicia penal ha ido evolucionando, evidentemente requiere de la profesionalización de todos los actores. Entonces, al día de la fecha, hay instituciones académicas que, por ejemplo, ya dan cédula profesional en materia de balística, se me ocurre. ¿Sí? Entonces, aquí en el supuesto de este principio de contradicción, pues ustedes también ya pueden hacer, ver esto en la etapa de juicio oral, si es que cuenta con un título en específico, con alguna calidad que le permita explotar esa patente. Y a esto me quiero referir muy en particular por un hecho, en un juicio que yo llevé de delincuencia organizada, y en donde la ausencia del perito o la experticia en lingüística criminal, de la cual se hacía valer este órgano de prueba, al momento de cuestionarle si tenía alguna experticia en la materia, si hablaba algún otro idioma o entendía lo que él le llamaba como el argot, como la jerga ante la cual estas personas se comunicaban, pues evidentemente que a preguntas respondía pues que no entendía de todo ese léxico. Entonces aquí, como ustedes podrán apreciar, esto pareciera que es un asunto de mero trámite, pero para efectos de que pueda ser valorado en sentencia, ustedes tendrán que poner el dedo en el renglón de que hagan dudar, hagan pensar ante el órgano jurisdiccional que su dicho pues también merece o no es tan fuerte y muestra debilidades, pero esas debilidades ustedes tendrán que tratar de justificarlas en el contrainterrogatorio. Entonces aquí hay que tener mucha atención, mucho cuidado en el momento en que se les presente un caso de esta naturaleza, porque ya les hacía yo referencia que cuando a este perito, ¿sí? Especialista en intervención de llamadas telefónicas, le preguntaban que qué entendía él, porque te vamos a llevar las cositas, pasa a X hora y a tal lugar. Cuando le preguntaban, perito, ¿a qué se refiere? O analista, ¿a qué se refiere? Ah, pues seguramente se está refiriendo, o es un hecho que se refiere a pasar por el narcótico o por las armas. Entonces, pues como ustedes podrán apreciar, ese pensar, ¿sí? Deja muy abierta esas posibilidades.
pero si nosotros no tenemos, en este caso en específico, alguna otra herramienta que nos permita minimizar ese impacto en nuestra teoría del caso, pues nos vamos a comer todo ese testigo y evidentemente el resultado que pueda devenir en una resolución, pues es una sentencia de condena, porque los analistas, principalmente hablando de delitos de alto impacto, son muy importantes, de tal manera que estos órganos de prueba los ha considerado la subprocuraduría especializada en delincuencia organizada como testigos claves. Son prácticamente basan toda su intervención, su investigación en hechos de esta naturaleza. Entonces sí hay que tener mucha precaución cuando estemos ante la posibilidad de desahogar alguno de estos testigos. Por ejemplo, hablamos de la pericial en materia de medicina legal que correría a cargo de un perito de nombre Marco Antonio Juárez, con domicilio, aquí podemos en calle Chilpancingo, número 7, Colonia Hipódromo Condesa, municipio o Ciudad de México, ¿sí? Y los puntos respecto de los que versará la pericial serán sobre el estado psicofísico y lesiones que presentará el imputado Javier López Barriga, ¿sí? En particular el día 15 de septiembre del año 2022 y los títulos y calidades del médico son en medicina forense y perito adscrito a la Fiscalía General de la República. Y en ese sentido, pues ustedes, si consideran a bien, anexar también los dictámenes. Vuelvo a reiterar, quien dude de esa capacidad, pues tendrá que ofertar también prueba que pueda minimizar el impacto de este órgano de prueba. Y finalmente, ustedes advertirán si tienen o no el compromiso de presentarlos en términos de los artículos que ya hemos referido, como el artículo 90, el 91, el 360, el 363 y 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y para que sea citado a través de los conductos legales, prueba que se incorporará a través de interrogatorio directo que se le formule al testigo. Como verán ustedes, la forma de incorporación de un dictamen, de una documental, de un material, o una documental pública, privada, una evidencia o documental, necesariamente deberá ser incorporada a través de un testigo, de un órgano de prueba. Como tal, el objeto, el celular no puede llegar al órgano jurisdiccional y vamos a abrir la evidencia del archivo, de las placas fotográficas, X, Y o Z, sino necesariamente que requerimos que un testigo venga y deponga respecto a la parte que nos interesa. Entonces, de esa manera es que se incorpora ya sea la documental pública, privada, y así sucesivamente. Un ejemplo como documental pública pudiera ser un dictamen de fotografía, ¿sí? De fecha 7 de diciembre del año 2022, respecto de 52 impresiones fotográficas del lugar de los hechos e indicios. Aquí la manera en que será incorporada será a través de, se me ocurre decir, de la maestra Silvia, ¿sí? Quien es perito en materia de fotografía, adscrita a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Y así, única y exclusivamente, podemos nosotros anunciar la documental pública, ¿sí? Y que será incorporada
a través de. Bien, puede también nosotros hacer la referencia que podemos también ofertarla como un testigo. Lo idóneo es que vaya el testimonio y posteriormente esa documental pública. Como documental, por ejemplo, otra documental pública, pudiéramos citar una consistente en DVD de la marca HP, modelo HP, Elite. Señalamos más características. Ahorita se me ocurre hacer referencia al número G1, M1, con el número 500 de 16 megabits de memoria, el cual contiene diversos archivos del día 7 de diciembre del año 2022, que contienen archivos a nombre de, vamos a ponerle el archivo nombre de Silvia, diagonal 2022-1207-W. Mismo que contiene 20 imágenes que aparecen dentro del mismo, así como un diverso archivo del mismo día, 7 de diciembre del año 2022, con el archivo Congreso-1, el cual será incorporado a juicio a través de Fernando Pérez, Policía de Investigación. Y entonces, aquí la idoneidad de este material es que nosotros tenemos que dar el nombre o el concepto, la referencia de lo que es el USB o un disco, ¿sí? O el material que ustedes consideren pertinente, que van a extraer para los efectos de que extraigan el archivo. Van a citar, vuelvo a hacer la referencia de cuál es el nombre del archivo, la fecha, ¿sí? Y de las que aparecen imágenes, ¿sí? Que constituyen ese órgano de prueba. Vuelvo a reiterar, el cual será incorporado a través de, y ya podemos nosotros hacer referencia de la persona en el carácter de policía de investigación u de la persona que dé referencia respecto de este material importante que ustedes deseen incorporar a juicio. Es decir, puede ser a través de un vecino, se me ocurre decir ahorita, del vecino de nombre Julio César Tapia García, que del cual se van a extraer los archivos del día 11 de julio del año 2023, aproximadamente a las 19:35 horas, respecto de del archivo de nombre Magíster, ¿sí? Que comprende los horarios de 15:30 a 17 horas y que contienen puede ser placas fotográficas, puede ser audio y video y lo relativo a la parte que a ustedes les interesa. Obvio, a nosotros advertir de la forma en la cual incorporaremos. Por una parte ya señalarán ustedes el testimonio y en esencia esa parte de evidencia a través de la documental. En ese mismo orden de ideas, nosotros podemos hacer referencia que estos deberán de comparecer a través del artículo 90, 91, 360, 363 y 364 del Código Nacional de la Materia. Sucesivamente, estamos hablando de que una vez que han sido ofertados los órganos de prueba, materia de juicio, y ya desahogados, llegaremos a la parte de alegatos de clausura. No sin antes hacerles, hay una reflexión que al inicio propiamente del juicio oral,
las partes tendrán derecho a manifestar sus alegatos de apertura y de clausura. La Fiscalía tiene ese compromiso de demostrar su teoría fáctica, la carga de la prueba y la defensa ejercer ese derecho de presunción de inocencia. Ya hablábamos también en el taller pasado que ese indubio pro reo se da única y exclusivamente para etapas, para una etapa final, como propiamente estaríamos hablando de la sentencia, mientras que el derecho de presunción de inocencia se encuentra en todos los estadios procesales. Hacer también referencia respecto del artículo 390, que nos habla respecto a los medios de prueba nueva y prueba de refutación, y particularmente esta deberá ser ofrecido antes de que se cierre el debate. ¿Por qué es importante traer a colación el artículo 390? Es decir, prueba nueva y prueba de refutación. Ya hacíamos referencia que la prueba nueva estamos ante información desconocida y de la cual no había en su oportunidad prevenido prácticamente el oferente de la prueba. Mientras que la prueba de refutación, y para cualquiera de los dos casos, deberá ser a través de que las partes corran traslado antes de la etapa de alegatos de clausura. El órgano jurisdiccional preguntará a las partes si tienen algún medio de prueba nuevo o prueba de refutación. Esto es antes de que se cierre el debate. Esto lo cita el artículo 390. Y muchas veces, y esto es lo que nos llega a pasar, que a manera de ejemplo, tenemos un órgano de prueba, da información relevante, información nueva que no se tenía prevista, y entonces de esa información sale el testimonio de la maestra Sharon. Entonces, traen a la maestra Sharon y se oferta como prueba nueva, argumentando que se desconocía que esta estuviese ya referida en carpeta de investigación y mucho menos en lo que pudiera ser el ofrecimiento de pruebas y propiamente el desahogo de las mismas en la etapa de juicio oral. Ante esa circunstancia también podemos advertir que esta prueba de refutación corre la misma suerte, que es antes del cierre de debate. Un ejemplo de esta prueba de refutación, a mí en lo particular me tocó ofertar una prueba en el entendido de que se le pregunta al testigo, a un policía de investigación, si en determinada casa de arraigos, de la información que proporcionaba el policía, decía que nada más en esa casa de arraigos había 3 personas, y lo cual pues era una mentira, porque había como 15 personas. Entonces, sin embargo, a la fiscalía le interesaba nada más hacer referencia que había 3 personas. Era muy conclusivo en esa referencia. ¿Por qué? Porque se referían hipotéticamente a 3 imputados, respecto de los cuales única y exclusivamente se encontraban en esta casa de arreglos. No manejaban algún margen de error, sino única y exclusivamente que decían que estaban A, B y C, y que eran las personas únicas investigadas y que eran las personas que estaban sujetas a juicio. Sin embargo, nosotros pudimos apreciar que dentro de esa carpeta de investigación, particularmente de
de un informe de investigación de la propia policía, ¿sí? De la Fiscalía General de la República, de la ministerial, hacía referencia que en la fecha, hora y lugar que cuando fue a realizar esta investigación y ver qué personas se encontraban en casa de arraigos, se pudo apreciar que aproximadamente eran 15, 20 personas y enumera en lista a todas y cada una de ellas. Y entonces, ese medio de prueba lo utilizamos como prueba de refutación. Entonces, antes de ese cierre, ¿sí? Cuando ya terminamos de desahogar las partes, el órgano jurisdiccional nos pregunta, fiscal, ¿alguna prueba nueva o alguna prueba de refutación? No tengo ninguna. Defensa, ¿tiene alguna prueba nueva, alguna nueva prueba de refutación? Sí, sí tengo una, señoría. En tal segmento, en tal audiencia, de tal fecha, de tal hora, ¿sí? Se desahogó este órgano de prueba, consistente en el policía ministerial de nombre de Luis Hernández. Este refirió a preguntas de esta defensa que en fecha tal se constituyó mediante oficio de investigación y dio advertencia que las únicas personas que se encontraban en casa de arraigos eran A, B y C. Mientras que de esa investigación anexó, ¿sí? En su bitácora correspondientes a ese día, que no eran 3 personas, que eran 20. Aquí vino a decir ante su señoría que fueron A, B y C. Sin embargo, de ese oficio de investigación, refirió que habían 15, 20 personas más. Entonces, en ese momento, ustedes ofertan esa prueba de refutación y ya dan cualidades de dicho documento, le corren traslado a la defensa, es decir, hacen como un tipo mini descubrimiento probatorio, ¿sí? Y en el cual, como en la etapa intermedia, va a pasar lo mismo, con la misma, con el mismo ejercicio, van a debatir si esa prueba reúne requisitos. ¿Cuáles requisitos serían? Pues la licitud de esa información, ¿sí? Esa pudiera ser principalmente que reúna esas características, lo cual desde luego reunía las mismas y por eso pudo entrar a juicio, lo cual evidentemente denotó de acuerdo a la información, al desahogo de este testigo, que estaba proporcionando información no verídica. Y eso pues lo hizo ver mal a la fiscalía y a la referencia de que había dado el diverso policía que había ido a la etapa de juicio oral. ¿Hasta aquí alguna pregunta, maestro Rafael? Buenas noches, maestro Julio Tapia. Buenas noches, compañeros. No ha sido muy concreto todo, maestro. Seguimos el pendiente. Seguimos. Maestra Silvia, ¿algún comentario, por favor? ¿Ha quedado muy claro esto de la prueba de refutación? Sí, doctor, ha quedado muy claro y cómo se incorporan las pruebas. También me agradó esa información, era lo que yo también tenía un poquito de duda, porque me ha pasado en algunos juicios la situación de cómo incorporar, porque como yo estuve del otro lado, o sea, yo agregaba a las averiguaciones previas la información, entonces ahora hay que desahogarlas y proporcionárselas al juez. Cómo integrarlo es de manera diferente, que viene siendo lo mismo, pero hay que entender que ya es como que otra etapa. Pero sí, muy amable, gracias. En cuanto a la prueba de refutación, que sí quedó claro, sí teníamos conocimiento de esta prueba y de la manera en que también... Sí, ya la había escuchado y un poquito he leído el código y me he empapado un poquito también de los artículos para que me quede un poquito más claro, pero sí, profesor, vamos muy bien. Maestra Sharon. Igual, todo muy bien, todo en orden, entendido todo. Muchas gracias. Bueno.
nos vamos a regresar, ya estábamos citando el artículo 390 respecto a los medios de prueba nueva y de prueba reputación, y que estos deberán ser ofrecidos antes del cierre del debate. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo. No necesariamente puede ser terminando ese órgano de prueba el que les interesa, sino antes del cierre del debate, ¿sale? Es decir, antes de los alegatos de clausura. El artículo 388 del Código Nacional también nos hace referencia de que podrán utilizarse otras pruebas cuando no se afecten los derechos fundamentales. El artículo 389 nos hace referencia que la constitución del tribunal en lugar distinto, cuando así se hubiere solicitado por las partes para la audiencia de apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso, el tribunal de enjuiciamiento podrá constituirse en un lugar distinto a la sala de audiencias. Y así, consecuentemente, llegamos al artículo 390, que ya nos hacía referencia respecto de esta prueba nueva y de la prueba de refutación. Nada más para terminar, que el tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba, ya sea sobre hechos supervinientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes. Pero, ojo, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia. Si con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal de enjuiciamiento no podrá admitir y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no hubieran sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiera sido posible prever su necesidad, y el medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo cual el tribunal de enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba supervinientes o de refutación, para preparar los contrainterrogatorios de testigos o peritos según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba encaminados a controvertirlos. Aquí quiero detenerme un poco en el entendido de un ejemplo clásico, ejemplo que tuve de un homicidio calificado. Cuando el fiscal acusa por este homicidio, en su teoría del caso hace referencia, da la fecha, hora, lugar y la forma en que la activo provoca a través de golpes, de lesiones que le ocasiona a un menor de edad y que posteriormente lo llevan a que éste perdiera la vida. Dice en ese relato, en ese hecho circunstanciado, que la menor de edad de iniciales reservada, ¿sí?, es la que se percata del evento, es decir, es un testigo del evento. Da iniciales de la menor y da sexo. Vuelvo a reiterar, da referencia de que ella es la persona que se percata del hecho. Es un testigo único, ¿sí?, en ese momento, pero aleatorio al hecho, porque se hablaban de testigo singular y testigo único, que ya también analizaremos esa parte, pero en esencia, en la teoría del caso, la fiscalía dice que este órgano de prueba se percata del hecho. Entonces, durante la integración de esa carpeta de investigación, dice que era la menor AAA, ¿sí?, del sexo femenino, quien se percató del hecho. Esa información la manejó la fiscalía para solicitar su orden de aprehensión. El juez obsequia la orden de aprehensión,
hay formulación de imputación y posteriormente ya entramos a la parte de esa investigación complementaria. Y la fiscalía siempre se quedó en esa parte de que esa información la verificó, ¿sí? Esta menor de edad de iniciales AAA. Pero en esa carpeta de investigación nunca está la entrevista de la menor. Está en la teoría del caso, en el hecho circunstanciado. ¿Sí? Y se van con diversos órganos de prueba, como la mamá que entrega a la niña y dice, yo la dejé en horas más tempranas y mi hija me dijo, ¿sí? Que mi hija de iniciales AAA me dijo que Silvia la había golpeado y que a razón de los golpes que sufrió en la cabeza, perdió la vida. En esencia, Silvia va a decir eso a juicio, pero cuando le realiza también la fiscalía su entrevista, dice que nada más ella deja a sus menores hijos y que bueno, ya posteriormente le llaman de ese domicilio y le dicen que había perdido la vida su menor. Nada más. Pero esa referencia jamás estuvo en carpeta de investigación. Y vuelvo a reiterar, estaba en el relato. Entonces, cuando ya venimos al cierre, a los alegatos de clausura, recuerden que la menor nunca rindió información, nunca rindió una entrevista, nunca fue ante el juez de juicio oral y hacer evidentemente del conocimiento de lo que sabía con respecto al hecho. Y entonces, tanto la fiscalía como el asesor pretendieron introducir este órgano de prueba, ¿sí? Como prueba nueva. Respecto de lo cual, como defensor me opuse, porque evidentemente no era una prueba nueva, porque ese dato ya lo conocía, ya lo sabía la fiscalía, ya lo sabía desde que había solicitado la orden de aprehensión, lo sabía en la etapa complementaria, lo sabía en su relato porque refirió a la menor, ¿sí? Que era también la hija de la denunciante. Entonces no era un dato de prueba nuevo, ¿sí? No era algo desconocido. Y fue un asunto tan relevante que no le quedó más remedio al órgano jurisdiccional de sacarlo. No había prueba. Ya había sido de su conocimiento y tanto así que la propia fiscalía lo refirió en su relato. ¿Hasta aquí algún comentario, maestra Sharon? No, ninguno. Todo en orden. Todo en orden, todo en orden. Excelente. Maestra Silvia, ¿algún comentario a razón de este ejemplo? Pues no, maestro, pero pues es que sí era muy importante la declaración de la menor, porque finalmente ella es la que sabía exactamente cómo pasaron los hechos, cómo sucedió todo, ¿no? Es lo primero que debe de preguntársele a la víctima, cómo es que pasaron los hechos, antes de preguntárselo a otras personas. Para mí era esencial. La niña dejó vivo el asunto porque si ella tan solo hubiese hecho referencia que efectivamente en el supuesto caso mi representante la golpeó, no le daba vida a ese asunto. Entonces, el hecho de que quedara esa información en el vacío lo dejó abierto para muchas cosas. Para pensar muchas cosas. Para apelación, para amparo, bla, 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 bla. Entonces, fue muy lamentable, es muy lamentable que este tipo de situaciones sigan pasando y ojo aquí, nosotros tener toda esa información para una prueba nueva y una prueba de refutación, lo cual nos resulta muy relevante porque en ello se nos va
pues un resultado en nuestro asunto. Así es. Ya nos hacía también referencia el maestro Rosendo también respecto de que si era importante o no las técnicas para refrescar memoria en este supuesto para los efectos de evidenciar contradicción, que si era pertinente o no, y llegamos a la conclusión que sí. ¿Por qué? Porque Sí. se tiene que realizar bajo principios como el debido proceso, como la legalidad, la seguridad jurídica, el respeto a los derechos humanos, y en aras de que también el órgano jurisdiccional pueda funcionar como facilitador, también implícitamente estaría provocando ahí un desequilibrio procesal para una de las partes, porque yo de plano me objetaría a alguna pregunta que pudiera impactar en mi teoría del caso. Yo les he hecho referencia y yo creo que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado en donde se oponen a una pregunta porque es obvio que si ustedes en el transcurso, en la forma en la que el oferente de la prueba está interrogando, sabemos hacia dónde va, y en el entendido de que si este no proporciona información y en el interrogatorio es sugestivo en su pregunta, en el entendido que desea arrancarle la verdad o la respuesta que el oferente de la prueba quiere, nosotros tenemos que objetar inmediatamente. Si no hacemos la objeción en el momento preciso, esa información que se desahogue en juicio nos va a ocasionar un perjuicio muy grave que a la postre nos pudiera llevar en una sentencia de condena. Entonces, definitivamente no. Yo he sido, cuando he ido a realizar estar en la etapa de juicio y al momento de desahogar a los testigos, ya sea de cargo o descargo, evidentemente pues tratar de hacer la tarea de la manera más ruda posible. ¿Por qué? Porque de no ser así, pues evidentemente nos llevaremos una sentencia que vaya en contra de los intereses de nuestro representado. Entonces, ahí me quedo en ese momento. ¿Algún comentario, maestro Rafael? No, maestro, por el momento estamos muy bien, gracias. Bien, bien. La maestra Sharon por ahí, el maestro Pablo. Sí, maestro. Tengo una duda. Sí, adelante, por favor. A ver, por favor, ¿me puede apoyar en la interpretación del artículo 385 del rubro prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de la investigación y documentos? Dice, no se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público en la investigación, con excepción de los supuestos expresamente previstos en este código. Ese párrafo no lo comprendo. Específicamente, ¿en qué casos? Y el 385, a ver ahorita. Es que el 384 habla supuestamente de prohibiciones, lo entiendo muy claramente cuando aquellos registros que quedaron por cuestiones de algún mecanismo de alternativo de solución, pues no se toman en cuenta. El mismo 385 en su último párrafo también es entendible, pero el segundo párrafo no lo puedo discernir ahí. Okay. Estaríamos hablando que cuando no se podrán incorporar como medio de prueba o dar lectura a actas o documentos que den cuenta de actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando ya en un principio de los talleres, hacemos referencia a la prueba ilícita, que por sí misma nos habla o nos da cuenta el artículo 20
fracción, el apartado A del artículo 20 en su fracción novena, la prueba ilícita, cuando se transgreden derechos fundamentales. Ejemplo, ya lo habíamos comentado. Cuando yo en mi carácter de imputado declaro X, Y o Z, declaro en relación a la conducta, ¿sí? Que se me atribuye. Y digo que efectivamente yo fui la persona que privó de la vida a X persona en tal fecha, hora y lugar. Pero sucede que esa entrevista, ¿sí? En primera no la realicé ante el Ministerio Público. Tampoco la realicé en presencia de mi defensor. Consecuentemente, ¿sí? Hay una ilicitud. La excepción de la regla que nos dice que cualquier declaración deberá ser rendida en presencia del defensor, ¿sí? Público, privado, ¿sí? Y el derecho a esa defensa técnica, a esa defensa material. Si no se hace en presencia, ¿sí? De un defensor, será declarada nula o ilícita. Peor aún, que no obstante lo que se virtió es una prueba prohibida, que no tiene valor. Primero es ilícita por sí misma, pero de lo que se dijo, tampoco causará un impacto. No tiene valor alguno. Es una prueba prohibida. Y ahí también ya nos regresábamos a la sesión pasada, cuando hablábamos del tema de la fuente independiente, ¿sí? Del descubrimiento inevitable y el caso de el caso atenuante. Entonces, en el primero de los casos, ¿sí? Hablábamos, ya hacíamos referencia de este ejemplo, el descubrimiento inevitable, cuando a razón de de una declaración a base de torturas, hace referencia que el cuerpo de la esposa se encuentra enterrada en X o Y lugar. Evidentemente, esa información como tal es ilícita, pero resulta que de ese descubrimiento inevitable, porque la policía sí estaba haciendo una investigación, efectivamente da con el cuerpo de la víctima y evidentemente pues ya se supera esa hipótesis. Y finalmente el vínculo atenuante, que también ya hacíamos referencia, que a razón de una ilicitud pasan X o Y días, 15, 20 días, porque también hace una declaración sin presencia de su abogado, pasan 15, 20 días, pero esta persona ya se informa a través de su defensor, pero decide ir a declarar, tomando no obstante sabedor del impacto que esto le podía ocasionar y a sabiendas de que la fuente de esa información o de esa diligencia devenía de algo ilícito. Entonces, pues evidentemente, en razón de este artículo 385, nos da cuenta de que esto es, esa información que se vierte de ilegal, pues no tendrá impacto alguno. No sé si quedó clara la pregunta, maestro. Sí, perdón, maestro, porque no entendí muy bien. Me sigo quedando con la duda, le voy a decir por qué. Porque Sí. a mi consideración, el 385 habla de dos supuestos. Sí. En lo último que mencionó, efectivamente, sobre la prueba ilícita, no me queda duda alguna. Toda aquella prueba ilícita, pues no puede ser incorporada. Pero yo percibo que existe un supuesto primario, que es digamos así, está fraccionado en dos supuestos del 385. A partir de que habla de no se podrá, y incorporar y termina diciendo en aquellos supuestos expresamente previstos en este código. Ahí es donde me queda la duda. No sé si
Yo no percibo que se refiere a la prueba ilícita. Es lo que no entiendo esa parte. Ok, ahorita lo checo, regresamos en un breve receso, ahorita lo sigo analizando, maestro. Claro que Gracias. sí, es muy importante tener estas apreciaciones y desde luego el hecho, dice, salvo las excepciones, ¿no? Cuando efectivamente nos habla esas excepciones, podemos también nosotros referirnos a estos supuestos que ya les hice referencia, de la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y el vínculo atenuado. Pero también nuestra Constitución ha sido muy precisa en no tomar en consideración estos preceptos. Si bien en un primer caso, como la fuente independiente, que probablemente ahí nos lleve esta reflexión, nos habla de que hay un orden de cateo, ya lo hicimos referencia en el taller pasado. La policía efectivamente va sin una orden, sin un documento emitido por autoridad que funde y motive dicha diligencia. En ese inmueble encuentran vehículos, pero no iban a buscar vehículos, ¿sí? Iban a buscar X o Y persona, pero se percatan que en ese inmueble, ¿sí? Hay vehículos robados. Necesariamente todo lo relativo a esos vehículos, a toda esa información de que iban a buscar a una persona, única y exclusivamente, pero la fiscalía dice, yo tengo esta orden de cateo y tengo estos vehículos asegurados. Se los queda la fiscalía para investigación. Pues esa diligencia por sí misma es ilegal, ese cateo es ilegal porque única y exclusivamente la potestad que le daba el órgano jurisdiccional fue exclusivamente para investigar o dar cumplimiento a una orden de aprehensión. Pero decide quedarse con esos vehículos para integrar nueva carpeta o en esa misma iniciar una carpeta por robo de vehículos, lo cual, vuelvo a citar, pues deviene ilícito. Pero resulta que de esa información se percata, que dice, mejor abro una nueva carpeta, ¿sí? Y ahora sí voy a esos domicilios donde se encuentran, ¿sí? Diversas autopartes, otros vehículos robados, y efectivamente llega ese inmueble y ya con esa orden de cateo exclusivamente para buscar esos objetos. Entonces ya ahí se vuelve algo regular, algo ilícito, pero que proviene de una fuente independiente. Pero bueno, ahorita aterrizamos ese precepto, maestro, del 385. Hasta aquí otra diversa pregunta, maestro Rafael, maestra Silvia, maestra Sharon. No, maestro, ninguna. Puedes ir por tu vaso de agua, por favor. Sí. Demora. Vámonos por un Sí. vasito de agua y regresamos en unos, ¿qué? 5 minutos. ¿Cuánto tiempo les parece? ¿Están para que tomen un cafecito? Perfecto, sin problema. Está bien, profesor, aquí lo esperamos. Sí, bueno, estamos pendientes. Gracias.
Regresamos, compañeros. ¿Me escuchan? Muy claro, maestro. Perfecto. A Ya la está. orden, maestro. Estamos todos que me hicieron el favor de esperarme. Yo también los espero. Sí, listos. Bueno, pendiente. Entonces seguimos. La pregunta que nos hacía acá nuestro querido maestro, esa excepción la encontramos inmediatamente en el artículo 386. Y nos dice que la excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores podrán incorporarse al juicio previa lectura o reproducción. Los registros en que consten anteriores declaraciones o informe de testigos, peritos o acusados, únicamente en los siguientes casos: el testigo o coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente, o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y por esa razón no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado. O, fracción segunda, cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuere atribuible al acusado. Cualquiera de estas circunstancias deberá ser debidamente acreditado. En el primero de los casos, ejemplo, pasó uno de mis peritos, tuvo un accidente, ya lo había yo ofrecido, ¿sí? En materia de criminalística, pero un fin de semana estaba pintando su domicilio, se cae y al momento de caer se le tiene un golpe en la cabeza, lo cual lo llevó a un coma y a la semana falleció. Durante el juicio yo estaba al pendiente. Sin embargo, la excepción para la incorporación por lectura de esa declaración se me permitió una vez que ya había yo desahogado los medios de prueba que yo oferté. Le hice referencia a su señoría que me encontraba en la hipótesis del artículo 386, en el entendido de que mi órgano de prueba no podía presentarse dado que éste había fallecido, para lo cual me permití mencionar, citar el acta de defunción, de la cual corrí traslado al fiscal, así como a la asesoría, para que se manifestaran, documental que fue exhibido en el carácter de certificado. Entonces, bajo ese supuesto, fue obvio que el órgano jurisdiccional me permitió dar lectura. También me preguntó su señoría si era en algún punto en específico o de manera general o total dicho dictamen, para lo cual pues lo que me interesaba era que fuese de manera total, porque el dictamen sí me beneficiaba, sin embargo era la excepción que presentaba este caso. Entonces, pues en esencia es la parte, maestro. Queda muy claro, maestro. Sí, en realidad, si tenía esa confusión, me quedó completamente claro. Sí, maestro. No, al contrario, pues para eso estamos, en el entendido de apoyarnos, porque afortunadamente día a día surgen nuevos criterios. Lo que tenemos en este Código Nacional día a día va evolucionando, surgen nuevas tesis y pues ya les comentaba yo al inicio, no sé si fue de este taller o fue en diverso, en donde acudo a una audiencia inicial
y se califica de legal, pasamos a la formulación de imputación y solicito la duplicidad. Ante esa circunstancia, oferto audio relativo a la fecha, hora y lugar en la que hipotéticamente mi representado había cometido el hecho ilícito. Sin embargo, su señoría conmina a la fiscal para que recabe esos medios de prueba y me dé vista a mí, porque yo en un primer momento hice referencia que había quedado pendiente dentro de esa investigación esa información. Es decir, que no se había agotado una investigación y que era crucial para conocer la verdad de los hechos. La jueza ordena al fiscal que agote esa diligencia y me corra traslado del material 24 horas antes de la audiencia, para que yo estuviese en la oportunidad de revisar la evidencia material y estar en posibilidades de desahogar la misma en la etapa, en esta etapa. Y aquí lo relevante del asunto, compañeros, es de que yo oferto esta evidencia de la manera que ya indicamos hace unos momentos. Hago referencia del DVD que contiene el nombre del archivo, de tal fecha, de tal hora, de tal lugar, y hago una referencia muy amplia de dónde y cómo extraigo esa información y qué es y de la cual me corrió traslado la fiscalía a través de policía de investigación. Yo esperaba, de una manera lógica, que esta evidencia fuera incorporada a través, evidentemente, de un órgano, para lo cual yo propuse a la esposa de mi representado. Y hice referencia que esta defensa se constituyó en las oficinas de la fiscalía y nos entregaron toda la información. Y hago referencia del archivo, el USB, bla, 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 correspondiente fecha, hora y lugar. Y posteriormente hago la entrevista de la esposa de mi representado, nombre, ¿sí? Religión, domicilio, teléfono, bla, bla. Y le hago la entrevista en donde ella da cuenta de la información que obtuvo a través de la policía de investigación relativo a la imputación que le hacían al señor en nombre de su esposo en relación a una conducta ilícita. Se dan detalles de la manera de que ella tiene a la vista ese video y me da cuenta y ella lo describe y digo, yo le ayudo porque ese es trabajo de uno como defensa. Llegamos a la audiencia y la forma de incorporación, señoría, será a través de esta persona. Y le corro traslado a la fiscalía de esa entrevista y al asesor jurídico. Y la jueza literal dice, no voy a ver el video, ¿sí? Salvo que haya controversia. Dice, estamos hablando de lealtad y usted, defensor, ya vio el video. De tal manera que lo que usted ya vio fue lo mismo que vio el fiscal y lo mismo que vio el asesor jurídico. Quien me venga a mentir, ahorita yo mismo ordeno que le inicien carpeta de investigación. Por mentirme. ¿Sí? Si hay controversia, voy a ver el video. Pero si no la hay, dígame lo que vio. ¿Están dispuestos? Perfecto. A ver, defensor, usted ofertó la prueba y ¿qué vio? Señoría, a mi representado en fecha, hora y lugar, se le acusa de esto. Del material que tuve a la vista, no se desprende ninguna actividad relativa a lo que ha advertido la fiscalía. ¿Es todo?
¿Cuánto? Sale. Fiscal, yo creo que sí hay una conducta ilícita, porque él cuando se agacha, su mano va hacia la víctima. Era un hecho delictuoso de abuso sexual. Y pretende tocarle su pierna y de ahí llevarla hasta la ingle. Y la jueza le dice, a ver, ¿usted supone o eso fue lo que pasó? Dice, no, yo creo, con eso me basta. Usted cree, usted supone, pero no lo hizo. ¿Sí o no? No, pues yo creo que sí va a ser. Y que se molesta la jueza y le dice, es que dejemos ese creo. Usted viene aquí vino aquí a una audiencia de control de detención a decirme esto. Venimos a una formulación de imputación y pasa esto. Pero ya le escuché. Asesor jurídico, ¿qué nos tiene que manifestar? Señoría, bajo el principio de lealtad, no pasó nada. Consecuentemente, la denunciante, que era la ofendida, que era la mamá de la víctima, solicita el uso de la voz, pero momentos previos, el asesor victimal me dice, licenciado, solicite, ¿sí? Oferte como órgano de prueba el dicho de la madre, el testimonio de la madre, pero pues yo, ¿por qué lo voy a ofertar? Pues yo no sé lo que va a decir, en todo caso me va a perfeccionar algo. Digo, no, yo nada más me quedo con lo que yo ya manifesté. Y le pregunta la jueza al asesor victimal, ¿es relativo a este incidente? Sí. Y le da el uso de la palabra a la denunciante. Es una violación al debido proceso porque no fue ofertado por la defensa. La única parte que tenía la oportunidad de ofertar prueba es la defensa, acuérdense. Pero bueno, la jueza decide escucharla y, sorpresa, la denunciante dice, todo lo que vino a decir la fiscal en la audiencia de control de detención y lo que dice la fiscal en estos momentos es falso. Yo les dije desde un momento que el imputado no me había hecho nada. Incluso eso que está supuestamente en mi entrevista ni siquiera está firmado por mí. Esto pasó hace aproximadamente 20 días. Y la jueza en ese momento ordena inicio de carpeta de investigación a la fiscal que estaba en ese momento en la audiencia, ¿sí? Por sostener algo que no le constaba, algo que suponía. Le inició carpeta de investigación a la fiscal que fue también al control de detención y le inicia carpeta de investigación al Ministerio Público que inició la carpeta en sede ministerial. Entonces, vuelvo a reiterar, a veces estos facilitadores se vuelven más ágiles y ya lo que desean es prácticamente en esa lealtad. Díganme qué fue lo que pasó. Yo ya no me voy aquí a quitar más tiempo, sino única y exclusivamente hay un evento en tal fecha, hora y lugar, dígame qué vio defensor. Fiscal, dígame qué vio y usted asesor. Si hay contradicción entre lo que me dicen, voy a ver el video, so pena de iniciar carpeta de investigación. Y así fue. Vuelvo a reiterar, sin necesidad de que su señoría entrara a la revisión de ese material. Pero bueno, estas cosas surgen todos los días y van a seguir pasando. Entonces, no nos espantemos, pero qué importantes son estas preguntas, maestro Pablo, de que a lo mejor no tienen nada de fondo, pero de forma sí. Y aquí en el derecho el fondo es forma y la forma es fondo. Es decir, que tenemos que ir a todo, ¿no? Una palabra, una coma, una letra o ya hace ese presupuesto jurídico con una valoración diversa. Entonces, qué bueno, maestro. Y hasta aquí, ¿alguna duda? Maestro Rafael, por favor. Gracias, maestro. Sigo entendiendo perfectamente tu explicación. Muy amable.
Maestro Pedro, muy bien, licenciado, aquí, atento a lo que dice. maestra Sharon, ¿alguna pregunta? La maestra Sharon que ya nos va a invitar allá a Hermosillo, a Sonora, ya nos espera, aparte del maestro Rafael con el pozole, acuérdense, con boletos de avión. Por mi parte, no. Todo muy claro, gracias. Bueno, maestra Silvia, No, profesor, todo claro. ¿todo Yo claro? le había entendido un poquito al artículo, ahorita que lo leí en el receso, yo le había entendido que no podía tomarse como prueba lo que el Ministerio Público y la policía habían realizado y también de que viniera de una prueba ilícita. Eso es lo que yo entendí al leer el artículo. Pero ya ahorita que usted nos hizo esta explicación, ya me quedó más claro. Con el otro artículo ya me quedó mucho mejor claro, pero sí también se refiere a que no podíamos hacer esas excepciones en relación a lo que ya había trabajado estas autoridades. Sí, como atinadamente nos hacía el maestro referencia que nos hizo la pregunta, Alberto, me parece, que se manejan dos supuestos. Uno, que esa información ilícita, esa información prohibida, queda excluida, no puede ser valorada. Pero también nos hace referencia que esa lectura, que esa prohibición de lectura, a juicio de esos registros de investigación, tienen alguna excepción, que esos supuestos, ¿cuáles eran? Entonces, los supuestos de esa lectura, pues efectivamente nos lo cita el artículo 386 cuando los órganos de prueba pues tengan algún problema muy grave de salud, ya nos refiere los conceptos y propiamente pues que hayan fallecido, ¿verdad? De esa manera yo, a manera de ejemplo, les hice referencia ante un caso específico que mi perito falleció y le di lectura en su totalidad del documento que iba a deponer mi órgano de prueba, porque tratándose de un perito en materia de criminalística, iba a dar cuenta de tiempos, de traslados, es decir, de manera real, de la Ciudad de México hacia el Estado de México, hacia determinado municipio, se hace aproximadamente 1 hora y media. Pues resulta que, de acuerdo a la versión de la víctima, dice que hace aproximadamente 15 minutos en ese traslado. Entonces, pues era algo ilógico, tomando como referencia que, pues en la Ciudad de México nosotros padecemos de problemas muy graves como el tráfico a X hora en determinado día, y lo cual evidentemente era imposible. Esta víctima decía que le habían robado su vehículo, que particularmente de la avenida Tlalpan, a la altura del Estadio Azteca, hasta el municipio de Los Reyes La Paz, hacía 15 minutos. Entonces, pues, no estaba dentro de ese parámetro real. Es como si a la maestra Sharon nos dijera que de Hermosillo a Nogales se hace media hora, pues no es imposible, no hace eso. Entonces, ese dictamen, ese perito en materia de criminalística, realizó varios ejercicios en varios días a la misma hora, y evidentemente pues no apoyaba la versión de la víctima en ese entendido. Siguiendo con este tema, vale la pena que tomen en cuenta una tesis que dice: prueba documental y material en el sistema acusatorio para considerarse válidas deben incorporarse en términos del artículo 383 del Código Nacional. Y evidentemente pues nos hace referencia en el primero de los casos es elegir un testigo o perito que lo reconozca, como podrá ser la persona o agente policíaco
que localizó el primer o quien participó en la elaboración del segundo. Por ejemplo, el perito que rindió el dictamen. Número 2, una vez que el testigo o perito narre los hechos que le constan y los relacionados con el objeto o documento, este le debe ser mostrado para que lo reconozca, es decir, para que lo acredite. También para que al momento de la acreditación del instrumento respectivo, el deponente deba expresar los motivos por el cual lo reconoce, ¿sí? Posteriormente, el objeto o documento debe ser mostrado a la contraria en ese principio de contradicción y, hecho lo anterior, previa solicitud expresa de la parte interesada, el medio de convicción relativo puede incorporarse al juicio, por ende, hasta ese momento, constituye una prueba válida que el juzgador podrá valorar en su oportunidad. Entonces, aquí hay que tomar referencia al precepto que nos hace referencia el Código Nacional. Esto en el artículo 383. En el caso de las objeciones, ya les hacía referencia que esta deberá realizarse antes de que el testigo emita la respuesta. El juez analizará esa pregunta y su objeción, y en caso de considerar obvia la procedencia de esta pregunta, resolverá de plano contra esta determinación. No se admite recurso alguno y es importante puntualizar aquí, compañeros, que hay que estar muy pendientes del desarrollo de los interrogatorios, porque si se trata de un testigo que puede impactar en nuestra teoría del caso, nosotros previamente a este escenario debemos de saber qué testigos son de peso, de importancia. Para nosotros prácticamente sería un día anterior, no irnos a festejar el día del abogado y estar muy pendientes, ¿no? Porque de no ser así, el daño es irreversible. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Sabemos qué órganos de prueba pueden impactar en nuestra teoría, pero también debemos de saber cuáles son sus debilidades y explotarlas en determinado caso. Los autores como Andrés Weidelman y Mauricio Dus nos comentan en su libro de litigación penal y juicio oral que las objeciones son incidentes que al presentarse en el contexto de un juicio oral tienen un formato mucho más desformalizado en virtud de estar estos regidos simplemente por la lógica del debate y son una clara consecuencia de la idea del principio de contradicción. Lo que es evidente que nosotros no necesariamente, o el órgano jurisdiccional deberá ser muy rígido, y nosotros sí tenemos que darle mucho énfasis a la manera en cómo se va desarrollando el interrogatorio de determinado órgano de prueba, para que si alguna de las partes objete, pues sea pues muy idóneo esa objeción. Y a veces también a veces muy recomendable también objetar, vamos, para tratar de interrumpir al contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos que está desarrollándose adecuadamente un interrogatorio que lo hace de manera cronológica, en muchas de las ocasiones incluso ya lleva un tipo de respuestas. Entonces, si nosotros apreciamos esa situación, tratar de romperle la estructura de cómo va desahogando, ¿sí? este interrogatorio. Objetar a veces 2 o 3 preguntas puede causar también un buen impacto, porque puede romper con la estrategia del defensor que ya lleva bien
organizadas sus preguntas. Y esto, la verdad, yo lo realicé en contra de un fiscal que llevaba su tarea bien realizada, pero yo nada más por hacer la maldad y terminó por perderse en el desahogo de su interrogatorio. Y lo cual, pues evidentemente, me causó a mí mucho beneficio porque ese órgano de prueba daba cuenta de material bélico que hipotéticamente mi representado en la fecha, hora y lugar de esa detención, él fue uno de los policías primero respondientes. Entonces, también aquí se vuelve muy particular cuando hay 2 o 3 órganos de prueba que los mismos son policías, pero uno da cuenta del aseguramiento y el otro embala los indicios, las evidencias, las armas. El otro hace resguarda el lugar. Pues nosotros tratar de darle encauzar bajo esa estrategia al fiscal que a lo mejor es abundante y que le propone solamente la defensa, se incorpore al policía B, ¿a cuál? O sea, al que resguardó el lugar. Eso también, eso es una estrategia, ¿no? He llegado al caso de que, señoría, son muchos órganos de prueba, son abundantes. Ustedes con toda esa semántica, con todo ese enamoramiento, dice, estos policías dan cuenta del mismo evento en la fecha, hora y lugar, motivo por el cual considero que los 5 son muy superabundantes, de tal manera que yo le propongo al fiscal que nada más sea la maestra Silvia. Y ustedes ya con conocimiento de causa saben que nada más la maestra Silvia resguarda el lugar, pero nunca da cuenta de las armas, bla, 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 bla. Entonces, son cositas, son detalles que evidentemente nos pueden abonar en nuestra teoría. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, maestro Francisco, maestro Germán? Por acá, doctor. ¿Alguna pregunta, maestro? Sí, más bien un comentario, doctor. No sé qué opine usted y los compañeros. He estado escuchando la parte de cómo se incorporan las pruebas y cómo se desarrolla toda esta fase probatoria. Y creo yo que a lo mejor una crítica a este sistema acusatorio adversarial sería precisamente estos formalismos, ¿no? Tal pareciera que regresamos a la etapa de Roma, ¿no? En donde tenemos que decir frases sacramentales, por ejemplo, como esta parte de voy a incorporar la prueba mediante tal, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que si no decimos ciertas frases sacramentales en algún momento o en el momento procesal oportuno, perdemos esa oportunidad, ¿no? Y el juez no la va a subsanar. Creo que eso le hace mucho daño al derecho y nos hace que ocupemos muchos tecnicismos y lo deshumaniza, ¿no? Lo vuelve alejado de la gente, de la sociedad y prácticamente pues los que estamos como operadores del sistema o los que estamos como abogados pues somos no quiero utilizar a lo mejor esa palabra, a lo mejor es muy dura, pero como tecnócratas, ¿no? Como técnicos del derecho y eso deshumaniza y yo creo que aparta de lo que queríamos con el sistema acusatorio, ¿no? Veníamos de un sistema inquisitivo, pasamos a un sistema supuestamente más humanizado, que sí tiene sus puntos buenos, pero también esta parte en donde si no lo hacemos así, pues nadie nos va a decir de qué forma y ya perdemos la oportunidad y eso va en detrimento de los derechos humanos del imputado, ¿no? Ese sería mi comentario, doctor. Muchas gracias. No, maestro, al contrario, muchas gracias. Yo creo que da en el grano y muchos de los compañeros no nos dejarán mentir que efectivamente, incluso esto ya ha ido poco a poco desapareciendo y yo coincido con usted, maestro, porque esto sucede y lo vemos hasta en el mismo estado donde nosotros realizamos nuestra actividad o incluso entre juez y juez, ¿sí? Para un juez,
hay que ser muy ágil. Dice, a mí, así literalmente, como lo dijo, maestro, olvídese de tecnicismos, porque entiendo perfectamente a dónde va y lo que quiere, vamos a desahogar, ¿vale? Y hay otros que definitivamente, como lo dijo, maestro, si no me dices la palabrita, pareciera que él tiene un propio código para él, ¿no? Un código de procedimientos nacionales especialmente para él. Ya les comentaba yo del incidente, del problema yo que tuve con esta jueza en el entendido de que para mí hubo una violación procesal porque no se privilegió el derecho de contradicción. Es decir, la jueza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ver el video. Ella tiene que resolver con objetividad, más allá de que les crea las partes. Y dice, mi concepción es, si alguien me miente, les inicio carpeta de investigación. Entonces, lo que real se hacía, pongo el video, su señoría lo valora y emite su resolución. Pero a mi criterio no privilegió ese derecho de inmediación ni de contradicción, es decir, ya estaba anteponiendo esa inmediación de ese órgano de prueba que nunca valoró, que nunca lo vio. Dice, nada más denme cuenta de lo que ustedes vieron. Y obviamente, pues sí, en algunas circunstancias, sí, muchas de los comentarios que ha referido, maestro, efectivamente, yo creo que sí nos estamos volviendo, muy tecnócratas en este sentido, maestro. Y ahora aún, hace una semana nos invitaron el doctor Camilo Constantino, el rector de Magíster, conjuntamente con el doctor Quintino, un evento en UNAM, y el maestro Quintino nos sacó un dispositivo realizado por él, en donde no sé si han tenido ustedes la oportunidad de ver, que ya saca su teléfono celular, determinada aplicación, hecho delictuoso tal, agravante, fracción, bla, bla, bla. Prácticamente el dispositivo ya nos da la penalidad. Y con eso de que adicionalmente él es uno de los cargados del nuevo Código Penal Único, bueno, pues está muy relacionado con el tema, ¿no? Pero de ahí nos lleva al otro supuesto, maestro, que no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver que ya también en Europa han estado viendo la posibilidad de tener jueces tecnológicos con con estos medios tan avanzados de la tecnología, pues ya ni va a haber al rato abogados, ¿no? O sea, prácticamente se mete el hecho a la computadora y vamos a ser superados. Ojalá no lleguemos a esta parte, pero pues para allá van las cosas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente nos estamos volviendo un poquito, muy mecanizados, maestro, y esa es la parte que yo he tenido la reflexión de llegar el momento en que los órganos de prueba que ya entraron a juicio, que ya están en el auto de apertura a juicio oral, inmediatamente están en juicios, vamos a escucharlo y hacer preguntas abiertas o cerradas, lo que sea, pero también manejamos esa información, ¿no? Que para el interrogatorio no tienen que ser sugestivas, que en el contrainterrogatorio pueden ser sugestivas, pero de esta X o Y manera, no, pues si ya es un órgano de prueba que ya ha sido propuesto por las partes, que ya se debatió, aquí vamos a examinarlo y hacer preguntas de tal o cual manera, pero que lo que interesa es la información, lo que venga a decir, pero pues obviamente yo creo que por ese también formalismo, por esa circunstancia del debido proceso, pues son cosas que también hay que cuidar y ya estamos viendo
muchas reposiciones, maestro, precisamente por esta situación, porque por ahí hubo regaños también a las salas, donde intentaban hacer más ágiles esto, pero por ejemplo, en una apelación, en una sentencia de condena, la sala tenía la obligación de escuchar también a las partes. En este caso, a quien se opusiera o quien hiciera esa apelación, se daba vistas, en un principio se debe de dar vista a las partes para que manifiesten sus posturas, pero ya también lo estaban superando, ¿no? Y daban nada más por sentado que había una apelación y entraban al estudio. Y bueno, este tipo de situaciones están pasando y pues obvio, debemos de desformalizar más el derecho. Eso es esencialmente para mí algo muy importante y de lo cual en la medida que nosotros rebasemos esas barreras, trataremos de ser más ágil el derecho. Sí, definitivamente coincido con usted, maestro. ¿Hasta aquí algún comentario, maestro Rafael, en razón al tópico tan importante que mencionó nuestro compañero? No, maestro, no creo que ha estado muy claro todo, nada más. Sí comentar a manera de recordatorio, tenemos pendiente elaborar un catálogo un catálogo sobre la prueba ilícita y ya nomás nos queda una clase para ver si lo podemos tomar en cuenta. Sí, maestro, sí. De hecho, quería qué bueno que ahorita también se suman aquí otros compañeros, pero evidentemente se quedó el ejercicio de hacer un catálogo de pruebas ilícitas. Entonces, qué bueno que está aquí la maestra Silvia, tenemos al maestro César, a Germán, a Rosendo, a Rafael, a la maestra Andrea, a Rosendo, a Pedro, al maestro Pablo. Para la próxima clase, vamos a intercambiar, vamos a hacer una agenda de prueba ilícita, de ejemplos, prueba ilícita, ¿sí? Entonces, ese intercambio lo vamos a hacer entre todos para que tengamos esa herramienta a la mano. El ejemplo que yo les doy así muy rápido, ya lo habíamos citado en el transcurso de este taller, era la prueba ilícita, artículo 20, fracción novena, ¿sí? Apartado A. La declaración del imputado deberá hacerse siempre y cuando se encuentre presente su defensor, ¿sí? Y en razón de que no estuvo presente el mismo, ¿qué preceptos violó? Bueno, vámonos a nuestra ley sustantiva, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos habla también ahí determinadas convenciones, ¿sí? Determinados protocolos que violentó este derecho. Violentó el derecho a la presunción de inocencia, el de la legalidad, seguridad jurídica, bla, bla, bla. Entonces, son ejercicios que habíamos ya hecho referencia y qué bueno que ahorita hay más compañeros que se pueden sumar a este ejercicio para intercambiarlo, ¿sí? Pueden ser, habíamos hecho referencia al reconocimiento de personas a través de fotografía, a la extracción, a la toma de muestras de algún líquido, de algún fluido, ¿sí? Que tiene que realizarse con determinados requisitos y hay muchos actos de investigación, a la exhumación, inhumación, que evidentemente si nosotros apreciamos como actos de investigación, hay un sinnúmero de actos a través de los cuales nosotros podemos tomar algunos ejemplos. Ya les hacía referencia yo a la técnica de intervención de llamadas telefónicas, de extracción de información,
que deberían ser a través de un juez electrónico con determinada temporalidad y así sucesivamente. Entonces, estamos de acuerdo que la próxima clase contemos con toda esta información. Yo creo que con 5 ejemplos que todos y cada uno de nosotros podamos realizar, espero que sean un poquito de la manera más anormal, ¿no? Bueno, ya hicimos referencia, por ejemplo, ahorita del defensor. Bueno, vámonos a otros temas que digo, a lo mejor el maestro Rafael no se da cuenta de vamos, lo tomamos, que no estuvo presencia no le llamaron a su embajada, es un extranjero, ¿sí? No le llamaron a un intérprete. Me interesa que toquemos temas no tan obvios que generalmente nos encontramos nosotros en una sala de audiencias, sino que esa singularidad de estos casos atípicos nos permita a través de esta información nosotros tenerla a la mano para que pueda ser utilizada, ¿no? Ante un caso de esta naturaleza. Entonces, quedamos aquí que para la próxima sesión podamos nosotros abarcar este tópico. Finalmente, vamos a hacer algunos ejercicios de algunas técnicas de interrogatorio ya muy mínimas y entramos al tema de objeciones para prácticamente terminar con nuestro módulo. Entonces, sin más ni más, pues les quiero agradecer a todos ustedes, maestros, felicitarlos para el día de mañana, que si tienen fiesta, inviten, estamos a la orden, y que la pasen muy bonito en compañía de todos sus seres queridos, pues pásenla muy, muy bien. Son los deseos de este amigo y estamos al pendiente y a la orden. ¿Algún comentario adicional? Gracias, maestro Julio. Igualmente para ustedes, maestra Silvia, maestro César, maestro Germán. Mañana es un gran día. Hay que trabajar y festejar con la familia. Buenas noches a todos. Gracias, igualmente a todos. Un Gracias abrazo. igualmente. Buenas Un noches a abrazo. todos. Un abrazo a todos. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, gracias.